Antes de empezar a hablar sobre espacios vectoriales, vamos a distinguir entre dos tipos de operaciones que vamos a necesitar. Esa distinción será entre operaciones que llamaremos internas y operaciones a las que llamaremos externas. En un conjunto A, una operación interna es aquella que a cada par de elementos de A le hace corresponder un elemento de A. Como un ejemplo de operación interna podríamos mencionar la suma entre números naturales. Al sumar dos números naturales, el resultado que se obtiene es otro número natural. No así con la resta, por ejemplo. Si yo hago la resta o diferencia entre dos números naturales, puedo obtener un natural, pero también puedo llegar a obtener un número que no es natural. En el caso de, por ejemplo, estar haciendo 3 menos 5. Estoy restando dos naturales y lo que obtengo es un elemento que está fuera de ese conjunto. En ese caso diríamos que la resta o diferencia entre los números naturales no es una operación interna. Como otro ejemplo de operación interna podríamos mencionar también la suma entre vectores. Si dos vectores de las mismas dimensiones o de la misma cantidad de componentes se suman, el resultado es otro vector de la misma cantidad de componentes que los de partida. Por lo tanto, el resultado de la suma entre dos vectores es un elemento del mismo conjunto de los vectores de partida. A partir de dos conjuntos, A y B, una operación externa es aquella que a cada dupla formada por un elemento de A y uno de B le asigna un elemento de A o bien de B. Aclaremos esto. La operación a esa dupla siempre le va a asignar un elemento dentro del mismo conjunto. Es decir, siempre será el resultado de la operación un elemento de A o puede ser otra operación externa que a esa misma dupla le haga corresponder un elemento de B. No es posible que una operación externa, una misma operación, indistintamente pueda dar un resultado dentro de un conjunto o del otro. No. Siempre va a ser dentro del mismo conjunto para esa operación. Como un ejemplo de operación externa, podemos pensar en el producto entre una matriz y un número real. Lo que se obtiene por resultado es una matriz, es decir, tomando el conjunto de las matrices del orden que corresponda y el conjunto de los números reales, al hacer el producto de un número real por esa matriz, el resultado es un elemento de ese conjunto de matrices de partida. Teniendo en cuenta esta distinción entre los dos tipos de operaciones, vamos a mencionar todo lo que nos hace falta tener en cuenta para trabajar con espacios vectoriales. Habíamos hablado hace un ratito de dos conjuntos. Nosotros, para trabajar con espacios vectoriales, vamos a darles los siguientes nombres. Un conjunto B, que tiene que ser un conjunto no vacío, y a sus elementos los vamos a llamar vectores. Otro conjunto, llamémosle conjunto E, que va a ser el escalar, conjunto escalar, es decir, que sus elementos van a ser escalares, van a ser números. Y además vamos a necesitar de esas operaciones que estuvimos hablando. Una operación interna que la vamos a llamar suma y una operación externa que la vamos a llamar producto. Si bien decimos que los elementos del conjunto B se van a llamar vectores, pueden ser vectores, pero también pueden ser matrices o también pueden ser, por ejemplo, funciones. Es decir, que se van a llamar vectores los elementos de ese conjunto, pero no necesariamente van a ser vectores. Con respecto al conjunto que yo llamé conjunto escalar, puede ser
el conjunto de los números naturales, o puede ser el conjunto de los números enteros, o puede ser el de los reales, el de los complejos. En nuestro caso, vamos a focalizarnos en el conjunto de los reales. Por eso, los espacios vectoriales que vamos a definir nosotros van a ser espacios vectoriales reales. Y ese nombre es porque trabajan con el conjunto de los números reales. Y también, muy importante a tener en cuenta, la operación que llamamos suma puede no ser la suma habitual entre los elementos del conjunto B que sea la conocida. Lo mismo para la operación que llamamos producto. Esta operación va a ser el producto entre elementos del conjunto B y elementos del conjunto escalar. Es decir, por ejemplo, puede ser la operación del producto entre un vector y un número real, una matriz y un número real, una función y un número real. Pero así y todo, puede ser que ese producto no sea el habitual que nosotros conozcamos entre este conjunto y el de los reales. Teniendo en cuenta estos 4 componentes que necesitamos para poder hablar de los espacios vectoriales, vamos ahora sí a definir qué es un espacio vectorial real. Se llama espacio vectorial real a un conjunto B no vacío que esté equipado con 2 operaciones. Una interna, que llamaremos suma, y otra externa, que llamaremos producto por un número real, que cumplan las siguientes propiedades, también llamadas axiomas. Veamos las propiedades de la suma. La primera, A más B es igual a B más A para todo A y B pertenecientes al conjunto B. Esta es la propiedad conmutativa para la suma. La siguiente propiedad para esta suma es la que se llama propiedad asociativa y se escribe como la suma A más B más C debe ser igual a la suma de A más B más C para cualquier terna A, B y C de elementos del conjunto B. La siguiente propiedad dice, para todo elemento A perteneciente a B, existe un elemento 0 perteneciente a B, tal que A más ese elemento 0 es igual al elemento 0 más A y da por resultado al vector o elemento A. Esta propiedad es la que nos habla de la existencia de elemento neutro para esta suma. Por eso a ese elemento 0 se lo llama elemento neutro de la suma. La última propiedad para esta operación interna, que es la suma, dice, para cada elemento A perteneciente a B, existe este elemento que se lee opuesto de A perteneciente a B, tal que la suma entre A y el opuesto de A es igual al elemento neutro de esta operación. Recordemos que como esta suma es una operación interna, se está verificando que para todo par de elementos A y B del conjunto B de partida, entonces el resultado de esta operación entre A y B, que es la suma, va a ser también un elemento del conjunto B. Eso hace que esta operación suma sea interna. Veamos ahora las propiedades para la operación externa, es decir, para el que llamamos producto por un real. Esta propiedad que vemos en primer lugar es la que se llama propiedad asociativa con respecto al producto de números reales y se lee del siguiente modo: alfa por beta por A es igual a alfa por beta por A para todo alfa y beta en el conjunto de los reales y para todo A en el conjunto B. La siguiente propiedad
es la que nos habla de la existencia del elemento neutro del producto por un número real. Y dice, para todo A perteneciente al conjunto B, existe el 1 perteneciente al conjunto de los reales, tal que 1 por A es igual al vector A. La siguiente propiedad o axioma que se debe cumplir para este producto por un número real es la que llamamos propiedad distributiva con respecto a la suma de números reales. Y la vamos a leer del siguiente modo. Alfa más beta por A es igual a alfa por A más beta por A. Para todo alfa y beta en los reales y para todo A perteneciente a B. Y la siguiente propiedad para esta operación externa es la que llamamos propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores o de elementos de B. Y la vamos a leer del siguiente modo. Alfa por A más B es igual a alfa por A más alfa por B. Para todo alfa en los reales y para todo A y B perteneciente al conjunto B. Recordemos, tal cual lo hicimos para la suma, que es la operación interna, ahora, si el producto por un número real fue definido como una operación externa, es porque se está cumpliendo que para todo elemento A del conjunto B y para todo elemento alfa del conjunto de los reales, se verifica que alfa por A es un elemento del conjunto B. Entonces, resumiendo, un conjunto B no vacío con dos operaciones, una interna a la que vamos a llamar suma y una externa a la que vamos a llamar producto por un número real, será un espacio vectorial si la operación interna cumple estas propiedades y la operación externa cumple estas propiedades. Si alguna de estas propiedades no es cumplida por la operación que le corresponda, entonces ese conjunto no podrá ser llamado espacio vectorial real. Veamos ahora algunos ejemplos para aplicar toda esta teoría que estuvimos viendo hasta recién. El primer ejemplo nos dice, el conjunto B igual a R2, es decir, el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Es un espacio vectorial con la suma y el producto por un real habituales. Lo que tenemos que hacer para responder a esta pregunta es tomar a la suma y al producto por un número real habituales entre los pares ordenados de números reales y probar primero que tanto la suma como el producto cumplen la condición de ser el tipo de operación que se necesita. Es decir, la suma debe ser operación interna y el producto por un número real debe ser operación externa. Una vez que se cumpla eso para cada una de estas dos operaciones, deberemos probar, tanto para la suma como para el producto por un número real, que se cumplen todos los axiomas que hemos enumerado hace un ratito. Cuando vamos a iniciar esa prueba, podemos recordar que el conjunto R2 puede escribirse como el conjunto de todos los pares ordenados de la forma XY, tal que X pertenece a los reales e Y también. Y esto, que es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, representa a las componentes de los vectores del plano. Es decir, que en este caso podríamos pensar en que estos pares se refieren a vectores de dos componentes y eso nosotros, para la operación suma y la operación producto por un número real, lo tenemos conocido. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la operación suma, cuando la hemos definido para vectores, en el caso de vectores de dos componentes, hemos probado todas las propiedades de la suma. Probamos la propiedad de cierre o clausura,
que es la que en este momento nos daría la oportunidad de probar que la suma es una operación interna. Probamos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la existencia de neutro, la existencia de opuesto. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que si hacemos la prueba de cada uno de esos requisitos para la suma habitual en R2, se van a cumplir todas las propiedades o axiomas. Y lo mismo nos va a pasar con el producto por un número real, porque ya lo hemos probado cuando en el tema vectores vimos todas las propiedades de esa operación. De todos modos, ustedes ahora pueden frenar el video, trabajar en cada una de esas propiedades y probarlas, y ya que son conocidas va a ser un trabajo sencillo, y después retomar el video para escribir la conclusión, que no será otra después de haber escrito todas las propiedades y haber visto que se cumplen, que la conclusión diga B igual a R2 es un espacio vectorial, que es lo que nos está preguntando este apartado de este ejercicio, ¿con qué operaciones? Con la suma y el producto por un número real habituales. Y el producto por un real habituales. Hemos probado, por supuesto que acá en el medio queda la parte que tienen que completar ustedes, con todas las demostraciones de esas propiedades, pero una vez probadas, hemos dado la respuesta. Nos preguntaron si es un espacio vectorial R2 con la suma y el producto por un real habituales, y sí, es un espacio vectorial. ¿Hubiese pasado lo mismo si en lugar de R2 hubiésemos escrito R3? ¿Y si escribimos R4 y R6 y Rn? ¿Qué hubiese pasado? Queda como ejercicio. Ahora veamos otro ejemplo. En este nuevo ejemplo nos dicen: el conjunto B, formado por los pares ordenados de la forma x1, tal que x pertenece a los reales, ¿es un espacio vectorial con la suma y el producto por un número real habituales? Tendremos que hacer la prueba como lo tuvimos que hacer en el caso anterior. Empecemos con la suma. Lo primero que hay que probar es que sea operación interna. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo dos elementos de este conjunto y los sumo con la suma definida para este conjunto, que es la habitual, el resultado de esa suma tiene que ser un elemento de este conjunto. Veamos. Vamos a empezar tomando dos elementos, sean x1, 1 y x2, 1, pertenecientes a B, lo vamos a sumar. x1, 1 más x2, 1. ¿Qué resultado voy a obtener con esa operación? Tengo que hacer la suma como habitualmente la hago entre pares ordenados de números reales. Esta suma entonces me permite obtener un par ordenado donde el primer elemento de ese par será la suma de los primeros elementos de los pares que están involucrados en la operación. Es decir, x1 más x2. Y el segundo elemento de ese par, utilizando la suma habitual, será la suma de los segundos elementos. Es decir, 1 más 1. 1 más 1, ya pongo el resultado y es el número 2. Entonces ahora que ya hice esta operación suma, tengo que ver si lo que obtuve es un elemento perteneciente al conjunto B. ¿Qué voy a responder? Voy a responder que no, porque el segundo elemento de este par es un número 2 y a mí me dicen que en este conjunto dejan entrar solamente aquellos pares ordenados que tengan al segundo elemento siendo el número 1 y acá es el número 2. Del primer elemento no hay restricción para hacer. X puede ser cualquier número real, así que este no tiene ningún inconveniente. El inconveniente lo tiene el segundo componente de este par. Como no es un número 1, voy a decir
que este elemento no pertenece a B. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma no es una operación interna en este conjunto B, porque me está dando un elemento que está fuera del conjunto. Por lo tanto, la suma, en este caso, en este conjunto B definido más arriba, no es operación interna. Y entonces ya empezamos con el pie izquierdo. Deberíamos haber obtenido a la suma como una operación interna para poder seguir avanzando. Si ya veo que no cumple la condición de ser operación interna, le digo que luego el conjunto B, ese conjunto B de este ejercicio, no es un espacio vectorial con la suma y el producto por un número real que estoy acostumbrada a conocer. Veamos un ejemplo más. Acá nos dicen, el conjunto B, formado por todos los pares ordenados de la forma x1, donde x es un número real, con la suma definida como x1, 1 más x2, 1 igual a x1 más x2, 1, para todo par x1, 1, x2, 1 del conjunto B. Y el producto alfa por x1 igual a alfa x1, para todo alfa perteneciente a los reales y para todo x1 perteneciente a B, ¿es un espacio vectorial? Si comparamos este conjunto B con el del apartado anterior, los elementos del conjunto son los mismos. El conjunto es el mismo que en el caso anterior. Acá se cambió la definición dada a la suma de elementos de ese conjunto y el producto también no es el habitual. Es lo que teníamos en el ejercicio anterior, aunque en ese ejercicio no hizo falta tener en cuenta el producto para nuestro análisis. Veamos entonces si, habiendo hecho esta nueva definición para la suma y el producto por un número real, este conjunto B ahora sí puede ser un espacio vectorial. Empecemos con la suma. Tendremos que ver primero si es operación interna. Ahí tenemos cómo se define la suma, entonces podríamos tomar a estos dos elementos genéricos x1, 1 y x2, 1 de B y ver qué pasa con el resultado. Ahí se ve claramente lo que pasa con el resultado, lo voy a transcribir. x1, 1 más x2, 1, ambos son elementos del conjunto B. Este elemento pertenece a B, este elemento pertenece a B. De acuerdo a lo que me indican arriba para hacer la suma, el resultado que obtengo es la suma de los dos primeros elementos de cada par y en el segundo lugar va el 1. Ahora que obtuve el resultado de la suma, tengo que ver si esto es un elemento de B. Todos los elementos de B son los pares ordenados que tienen como primer elemento cualquier número real. Pero eso sí, el segundo tiene que ser un 1. Me fijo. Primer elemento, sí, es cualquier número real, es la suma de dos reales. Segundo elemento es un 1. Entonces tengo suerte, pertenece a B. Y la suma, entonces, es operación interna. Eso quiere decir que puedo seguir con el resto de los requisitos que necesito que cumpla la suma. Voy a ver las propiedades. Probemos entonces con la propiedad conmutativa. Tomemos a este como primer ítem y el segundo ítem va a ser probar que si hacemos x1, 1 más x2, 1, elementos del conjunto B, y se obtiene por resultado x1 más x2, 1, y esto lo hago rápido porque ya sabemos en el paso anterior cuál es el resultado de esta suma. ¿Qué hubiese sucedido si en la suma se hubiese planteado x2, 1 más x1, 1?
Lo que nos dice la operación es que tenemos que hacer la suma para la primera componente de este par, la suma de las primeras componentes. Entonces escribimos x2 más x1 y la segunda es un 1. Ahora comparo entre este par ordenado que se obtuvo como resultado de esta suma y este que se obtuvo como resultado de la suma alterando el orden entre los sumandos. ¿Son iguales? Fijémonos que x1 y x2 son números reales. Entonces, ¿los puedo sumar x1 más x2 o x2 más x1 y obtener el mismo resultado? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la suma entre números reales sabemos que es conmutativa. Entonces, podemos decir que estos dos son iguales. Por lo tanto, se está cumpliendo la propiedad conmutativa. Segunda condición que se cumple para la operación suma. Veamos ahora la propiedad asociativa, para lo cual tendremos que hacer la suma entre x1, 1 y x2, 1 y al resultado sumarle un tercer elemento del conjunto B que vamos a llamarlo x3, 1. Veamos qué se obtiene al hacer esa suma. Como resultado de esta suma del paréntesis obtenemos x1 más x2 y la segunda componente de esta suma es un 1. Ahora hay que sumarle x3, 1. Y el resultado que se obtiene es, en la primera componente, la suma de las primeras componentes, es decir, x1 más x2 más x3. Y en la segunda componente, como en toda suma, se obtiene un 1. Ahora bien, si analizamos la primera componente de esta suma, es una suma entre números reales. Es decir, que este paréntesis podríamos eliminarlo y terminar escribiendo x1 más x2 más x3 como primera componente sin el paréntesis. Y la segunda sigue siendo un 1. ¿Para qué hice eso? Para que recordemos que si esto es una suma de números reales, yo podría haber puesto el paréntesis como se ve acá, o también podría haberlo escrito como se ve haciéndolo así. Eso quiere decir que esto podría haber sido el resultado de sumar un par de elementos del conjunto B donde el primero es x1, 1 y el otro es de primera componente x2 más x3, 1. Y esto lo podemos pensar como la suma entre un elemento del conjunto B, x1, 1, y el resultado de haber sumado un elemento x2, 1 más otro elemento x3, 1. Esto entonces quiere decir que se cumple la propiedad asociativa, ya que estas dos expresiones nos llevan al mismo resultado. Por lo tanto, otra propiedad de la suma que se cumple, y esto nos permite dar un paso más y seguir probando las propiedades. Veamos ahora si en el conjunto B existe algún elemento que podemos tomar como elemento neutro para esta suma. Es decir, buscaremos un elemento que sumado al x1, 1 nos permita obtener por resultado el mismo x1, 1 de partida. La tentación sería escribir un par ordenado que sea el 0, 0, porque estamos acostumbrados a la suma habitual. Pero atención que esta no es la suma habitual. Veamos lo que sucede. Si yo pienso que es el 0, 0, cuando voy a hacer la suma que tengo permiso hacer dentro de este conjunto, el primer elemento, veamos, de este par, a ver cómo se obtiene. Tengo que hacer la suma de los primeros. x1 más 0
¿Está bien que da resultado x1? Sí, de acuerdo a como me dicen que haga la suma, está bien. Para obtener este 1, yo tengo que haber sumado dos elementos del conjunto B, es decir, que tengan segunda componente 1. Y acá tengo segunda componente 0, entonces me había olvidado, y por eso puse un 0. En este caso no me había olvidado, lo hice a propósito para que veamos que, atención, no quiero que tenga un 0 como segunda componente, el que tome como elemento neutro, si es que existe, porque no estaría dentro de B. Necesariamente la segunda componente tiene que ser un 1. Pero ahora me fijo, haber puesto un 1 ahí, ¿altera el resultado de esta suma? No, no lo altera. Porque a mí me enseñaron, cuando me dieron la operación suma arriba, la definición de la operación suma, que aunque tenga un 1 y un 1 en la segunda componente de la suma, el resultado va a tener un 1 en la segunda componente. He encontrado entonces un elemento dentro del conjunto B que actúa como elemento neutro para esta suma. Por lo tanto, sigo verificando propiedades porque hasta acá se van cumpliendo todas. Veamos ahora si se cumple la última de las propiedades para la suma, que es la existencia del elemento opuesto. Es decir, para un elemento del conjunto B, x1, 1, tengo que sumarle un elemento que será su opuesto que me permita obtener el neutro de esta suma. Atención que hemos visto que el neutro es el 0, 1. ¿Qué le tendré que sumar yo al elemento del conjunto B, x1, 1, para obtener el neutro? Para obtener el neutro. El segundo de los componentes de este par no hay duda que es un 1. Veamos cuál es el primero. Si yo tengo que sumarle algo a x1 para obtener un 0, tengo permiso para sumarle el número opuesto al número x1. Cuando haga x1 más el opuesto de x1, el resultado numérico va a ser un 0. Y así obtengo el resultado que necesitaba el elemento opuesto para este elemento del conjunto B. Y tiene el formato permitido para los elementos de B. Por lo tanto, para esta suma definida de este modo en el conjunto B, existe elemento opuesto para cada uno de los elementos que yo elija. Y con esto hemos probado que se cumplen todas las propiedades de la suma. Ahora tendremos que hacer la prueba de todos los requisitos para el producto por un número real. Lo primero que vamos a probar para esta operación es que es una operación externa. Y para eso veamos, tomamos un alfa en los reales y un elemento del conjunto B que lo vamos a llamar x1, 1. Hacemos ese producto de acuerdo a cómo está definido y el resultado que se obtiene es alfa por x1 para la primera componente y 1 para la segunda. Me fijo si ese resultado que obtuve es un elemento del conjunto B. ¿Tiene la forma de los elementos del conjunto B? Sí. La segunda componente es un 1 y la primera no tiene restricción. Por lo tanto, entonces podemos decir que este producto definido de este modo, es una operación externa. Entonces tendremos que seguir probando el resto de las propiedades para este producto. Empecemos con la propiedad asociativa con respecto al producto de números reales. A esos números reales los vamos a llamar alfa y beta. Escribo alfa por el resultado de beta por un elemento del conjunto B, x1, 1. Esto lo puedo resolver y obtengo alfa por el vector que queda con primera componente beta x1 y segunda componente 1. Si resuelvo ese producto, por lo que dice la definición del producto, obtengo alfa por beta
x1 para la primera componente y 1 para la segunda. Pero una vez que llegué a este punto, tanto alfa como beta como x1 son números reales. Entonces yo puedo eliminar ese paréntesis que acabo de escribir, lo puedo cancelar y puedo, si quiero, usar paréntesis para asociar de otro modo esos números que son números reales y entre los números reales yo conozco las propiedades. Entonces puedo asociar a alfa y beta en ese producto. Con lo cual puedo pensar que esto provino de haber hecho alfa por beta por el elemento del conjunto B x1, 1. Por lo tanto, este resultado nos permite decir que se cumple la propiedad asociativa con respecto al producto de números reales. Podemos probar ahora la existencia de elemento neutro para este producto. Es decir, necesitamos encontrar un alfa perteneciente a los reales tal que al multiplicarse por un elemento de B, x1, 1, obtenga por resultado de ese producto el mismo elemento del conjunto B. Y en ese caso no hay duda de que ese número alfa va a ser el 1. Porque cuando hacemos 1 por este elemento del conjunto B, que es un vector, nos queda 1 por x1, da resultado x1, y la segunda componente no depende de alfa, no importa qué alfa hay acá, siempre es un 1 para esta operación definida más arriba. Entonces vemos que también se cumple la existencia del elemento neutro para el producto por un número real. Busquemos probar ahora la propiedad distributiva respecto a la suma de números reales. Es decir, si planteamos alfa más beta, sabiendo que tanto alfa como beta son números reales, por un elemento del conjunto B, x1, 1, veamos a qué resultado se llega. Tenemos que hacer este número por este vector. Y eso, según lo que nos dicen más arriba, es un vector donde el resultado de la primera componente será alfa más beta por x1 y la segunda componente será un 1. Ahora, teniendo en cuenta que en el resultado que se obtuvo lo que tenemos es un vector y sus componentes son números reales, si trabajamos en la primera componente de ese vector, que es una operación con números reales, podemos hacer la propiedad distributiva para esta operación entre números reales y nos quedará escrito en la primera componente alfa x1 más beta x1 y en la segunda componente seguimos teniendo un 1, ¿verdad? Ahora, como en esa primera componente nos quedó la expresión de una suma con dos términos, podemos pensar que provino de haber hecho la suma entre dos elementos de B, dos vectores, donde no hay duda que la segunda componente es un 1 para ambos, si no, no serían elementos de B. Y la primera componente será alfa x1 para el primero de los sumandos y beta x1 para el segundo de los sumandos. Habiendo escrito eso, podemos decir que este primer elemento de esta suma, el primer término de la suma, puede escribirse como alfa por x1, 1. Y lo mismo podemos pensar para el segundo término de esta suma, que puede escribirse como beta por x1, 1. Por lo tanto, al haber podido escribir eso, estamos corroborando que se cumple la propiedad distributiva con respecto a la suma de números reales para este producto entre un elemento de B y un número real. Vamos a probar ahora la última propiedad que nos queda para el producto por un número real, es decir, la distributiva con respecto a la suma de elementos del conjunto B. Eso lo planteamos diciendo alfa por la suma entre dos elementos de B, que los vamos a llamar x1, 1
y x2, 1. Y vamos a ver si es verdad que se cumple la propiedad distributiva para esta suma. Empezamos resolviendo el paréntesis y nos queda alfa por, el resultado de esta suma será x1 más x2, 1. Ahora vamos a resolver ese producto, donde tenemos que hacer alfa por este vector. Entonces nos quedará un vector de forma alfa por x1 más x2 y la segunda componente sigue siendo un 1, ¿verdad? Ahora, si analizamos este vector que nos quedó por resultado, la primera componente es un producto entre un número real alfa y la suma de dos números reales que son x sub 1 y x sub 2. Por lo tanto, en ese producto que está en la primera componente, nosotros podemos avanzar aplicando propiedades de las operaciones entre números reales, porque esas propiedades las conocemos. Y la propiedad que voy a aplicar es la distributiva, obteniendo dentro de esa primera componente alfa por x1 más alfa por x2. La segunda componente la conservo siendo el 1, que no le hice ninguna operación. Pero ahora, si yo logré escribir a la primera componente como una suma de dos términos, puedo pensar que esa suma de dos términos se escribió porque este vector se obtuvo como suma de dos vectores. Cada uno de ellos tiene una segunda componente que es el 1. Pero la primera componente será para el primer vector alfa x1 y para el segundo vector alfa x2. Y esto nos hace escribir que en el primer caso obtuvimos este vector haciendo alfa por el vector x1, 1. Y en el segundo término obtuvimos este vector haciendo alfa por x2, 1. Habiendo escrito eso, hemos probado que se cumple la propiedad distributiva del producto por un número real con respecto a la suma de elementos de B. Y esto quiere decir que hemos probado que se cumplen todos los requisitos, tanto de la operación suma como de la operación producto, para decir, por lo tanto, que el conjunto B, formado por todos los vectores cuya segunda componente es un 1, y con la suma y el producto por un número definidos más arriba, es un espacio vectorial. Entonces, de este modo, hemos mostrado cómo hay que proceder para ir probando todos los axiomas para poder decir finalmente que un conjunto es un espacio vectorial con las operaciones suma y producto que se definan sobre él. Recordemos que si al menos uno de todos estos axiomas no se cumple, el conjunto que se esté analizando no será un espacio vectorial.